Bien, ha pasado la Nochebuena, ha pasado el Año Nuevo o la víspera del Año Nuevo, han pasado ya 5 días de este nuevo año. Junto conmigo ustedes pueden decir qué rápido se van los días, ¿no? Qué veloz se va la vida, qué asombroso es ver cómo se han acortado los días y pareciera ser que lo que antes eran horas, hoy son minutos, y lo que antes eran minutos, hoy son segundos, y que todo va pasando muy rápido. Generalmente en este tiempo de año, en este mes, nosotros generalmente empezamos a hacer planes para el resto del año. Planes como viajar, emprender, estudiar, aprender algo nuevo, o también como vivir en una ciudad diferente de la que estamos viviendo. Tal vez parte de esos planes nosotros hemos tenido que hacer, o tal vez algunos de esos planes nosotros estamos pensando realizar en este año. Pues déjame decir, hermanos, que planificar no es malo. Más bien, animamos a la gente a planificar, porque la planificación nos ayuda a conseguir muchas metas y desafíos, y es necesario que nosotros estemos planificando. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestros planes? ¿Cómo hacer planes para este año buscando la voluntad de Dios? Los planes no son malos. Lo que sí queremos saber es de qué manera podemos planificar y que esos planes glorifiquen a Dios. Por eso que esta mañana vamos a ver que toda persona debe tomar en cuenta las siguientes verdades referente a hacer planes a la hora de decirle al Señor, quiero hacer tu voluntad en este nuevo año. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 17, que ya se dio lectura en el tiempo de la alabanza, y vamos a concentrarnos versículo por versículo para poder entender lo que el Señor quiere decir en cuanto a los planes que hacemos para la gestión 2025. El título de este mensaje es Mis planes y Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender qué quiere Dios referente a nuestros planes? Santiago capítulo 4 del 13 al 17 nos habla acerca, o más bien el apóstol Santiago está exhortando a la iglesia de ese entonces, que eran las 12 tribus que estaban en la dispersión, que es decir, las iglesias estaban dispersas y ellos estaban buscando de alguna manera sobrevivir. La iglesia estaba siendo perseguida, las iglesias estaban con una grave tribulación, y en ese sentido Santiago les llama la atención a algún grupo de personas que querían controlar su vida o pensaban que podían controlar su vida y definir muchas cosas en su vida y así expresar que tienen todo bajo control. El apóstol Santiago nos muestra en este pasaje 3 enseñanzas, 3 verdades importantes, hermanos, referente a los planes y al futuro. 3 verdades que nosotros tenemos que considerar al momento de planificar, al momento de decir lo que vamos a hacer y a hacer este año. Esas verdades tienen que ver con el mañana, tienen que ver con Dios y tienen que ver con la vida misma, con la perspectiva que yo tengo de mi vida. Pues bien, hermanos, en primer lugar, el apóstol Santiago nos enseña que hacer planes sin Dios es algo totalmente absurdo. Hacer planes sin contar con Dios, en primer lugar, no va a ayudar para nada a la ejecución de los mismos. Miren lo que dice el versículo 13 de capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se apaga por un poco de tiempo y luego se desvanece. Al parecer estos hermanos eran comerciantes. Al parecer estos hermanos se dedicaban al negocio, al comercio, y ellos normalmente viajaban de un lugar a otro, vendían lo que tenían que vender,
hacían negocios y después retornaban. Y estas personas estaban acostumbradas a decir eso. Hoy iremos a tal lugar, hoy iremos mañana a tal ciudad, ahí estaremos un año, negociaremos, terminaremos nuestros negocios, ganaremos y después volveremos. Y esa rutina era de todos los años. Y eso es lo que Santiago aquí observa y dice, un momento, está bien planificar, pero no han mencionado para nada a Dios en esos planes que ustedes dicen que van a tener en este año. Viajar, residir, negociar y ganar. ¿Y dónde está Dios en esa serie de actividades que van a hacer? Santiago, eso es lo que llama la atención. Porque hacer planes sin Dios, créanme hermanos, es algo totalmente absurdo porque nosotros no controlamos nada. Hay un deseo claro de controlar todas las cosas. Miren cómo dice en esas 4 actividades que menciona ahí. Nosotros quisiéramos controlar todo porque quisiéramos tener una agenda llena de actividades en este año. Y hay personas que son muy ocupadas y ya tienen su agenda llena para este año con reuniones, con viajes, con negocios, con muchas cosas, y ya lo tienen planificado. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hoy y mañana nos reuniremos con fulano y haremos este negocio y cerraremos este negocio. Y eso es algo que nosotros quisiéramos tener controlado y quisiéramos tener nuestra agenda llena. Quisiéramos también que este año tengamos estabilidad. Estaremos allá un año. Es decir, seguro que estaremos allí disfrutando de lo que tenemos que disfrutar, de los negocios, del viaje, de lo que sea. Y buscamos estabilidad, seguridad de que estaremos allí un año, 6 meses o la cantidad que sea, pero que seguro que estemos allí. Buscamos también trabajo. Seguro que traficaremos, dice aquí. No se refiere necesariamente a que haya un tráfico de drogas o estupefacientes, ¿no? O algunas cosas que son ilegales, sino que se refiere a haremos un negocio, se refiere a haremos un trato, se refiere a que vamos a conseguir el trabajo, tendremos un trabajo seguro y toda la provisión vendrá a nosotros de manera segura. Y obviamente todos quisiéramos tener éxito, todos quisiéramos ganar, todos quisiéramos que este año sea productivo y que el trabajo que nosotros desarrollemos tenga sus réditos y nosotros podamos tener una ganancia económica, una ganancia buena para este año. Qué lindo fuera que todas estas cosas sucedan en este año. Qué hermoso sería que nosotros tengamos muchas actividades, tengamos una buena estabilidad económica y social, tengamos estabilidad laboral y tengamos éxito o ganancia en este año y podamos comprar una nueva movilidad, podamos pagar la casa que estamos pagando, terminar de pagar, podamos comprar lo que sea necesario. Tal vez a eso le llamamos un buen año. Y tal vez porque no tuvimos esas cosas el año pasado, podríamos decir, no fue un buen año. Pero hermanos, hay el deseo de controlar todo. Hay la expectativa de hacer esto. Pero hermanos, hay algo que tenemos que aprender. Que siempre tenemos que involucrar a Dios en nuestros planes. Y lo más absurdo que podemos hacer en la vida es no considerar su voluntad y pretender imponer la nuestra. Por eso dice Santiago, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos tal o aquello, hacen mal, porque no saben lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros no tenemos la intuición ni el poder de definir lo que va a pasar en nuestra vida. Ni siquiera tenemos la posibilidad de saber si vamos a estar con vida en este año. No nos garantiza nada que este año vamos a terminarlo con buena salud y con vida. Yo creo que sé que parece algo fatalista que diga este año puede ser que nosotros vayamos a morir. Sé que puede ser algo fatalista y pesimista, pero
la realidad nos lleva a pensar de que nuestra vida es tan frágil que no contamos con una seguridad total de que disfrutemos de buena salud y vida en este año. Porque nosotros no lo controlamos, hermano. Y si no lo controlamos, sería absurdo no encomendarlo a Dios, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras expectativas. Sería absurdo no decir, Señor, si yo no controlo esto, tú sí controlas, entonces te lo entrego. Por eso Santiago le dice, no está bien que hagan planes y no tomen en cuenta a Dios en esos planes. Dios debe estar en nuestra agenda. Dios debe estar en el medio de cada plan que nosotros realizamos. Dios debe ser el protagonista de cada planificación que nosotros realizamos, porque tenemos muchos deseos en este año. Tal vez este año nos puedan promover. Tal vez este año podamos conseguir alguna posición o cargo especial. Tal vez este año podamos comprar algo, podamos adquirir un bien. Tal vez este año se pueda dar. Pero hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios. Y si nuestra vida no está alineada con Dios, sencillamente nuestros planes van a ser como un barco que navega a la deriva en alta mar. No va a tener ninguna dirección. Y como nuestra vida es tan frágil y tan corta, no vale la pena perder el tiempo tratando de controlar e impidiéndonos o imponiendo nuestros deseos y planes. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se apaga por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, debemos someter nuestra vida a Dios y buscar servirle y agradarle antes que nuestra vida al final se desvanezca. Porque esa es nuestra vida, hermanos. Sencillamente es como algo pasajero, es como algo que no dura mucho. Y como nuestra vida es tan frágil como una neblina, como nuestra vida es algo que es tan vulnerable, que en un momento está y después no está, el apóstol Pablo nos insta a que nosotros podamos aprovecharlo de la mejor manera. No podemos evitar el tiempo de vida que Dios nos da. No podemos ni aumentar ni reducir. Eso nosotros no lo controlamos. Ya Dios ha definido cuántos años vamos a vivir. Algunos viven un tiempo corto de vida. Algunos meses viven, algunos viven un siglo. Nosotros no definimos eso. Pero de todas maneras, sean meses o sea un siglo, la Biblia dice que es una neblina, algo corto, y que por lo tanto tenemos que usar todo el tiempo que nos queda para vivir para el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir, ya que tenemos poco tiempo, porque la vida es así. Dice la Biblia, ¿cómo tenemos que vivir? Efesios 5, 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como hay poco tiempo, como la vida es como una neblina, tenemos que aprovechar bien el tiempo viviendo sabiamente. Este año, hermanos, no podemos perder el tiempo en otras cosas que no agradan al Señor, sino que este año tenemos que vivir sabiamente para el Señor, aprovechando bien el tiempo. Es decir, hacer algo productivo, hacer obras de servicio y, ¿por qué no, también hacer obras que extiendan la obra del Señor? Si este año nosotros somos responsables y hacemos lo mejor para Dios, estamos viviendo sabiamente. Así que aparte de los planes de negocios y de trabajo que nosotros tenemos que considerar que debe haber el tiempo para trabajar para el Señor, para servir al Señor. Cuando nuestros planes están envueltos en estas cosas, el Señor bendice nuestra vida y obviamente nos va a dar un sentido para vivir. Por eso, hermanos, no nos animemos a hacer planes
sin que Dios esté involucrado en cada uno de ellos. Porque luego de entender lo absurdo de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios, vamos a entender una segunda verdad que Santiago nos dice en el pasaje que leímos hace un momento. Que encomendar nuestros planes a Dios es lo más sensato que podemos hacer en la vida. No nos animemos a hacer planes sin el Señor. Sí tenemos que ser sensatos o demostrar nuestra sensatez al encomendar todo lo que nosotros hagamos en este año en las manos del Señor. Miren lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Señor quiere que nosotros entendamos que en este caso todo depende de su voluntad. Hay una frase ahí que claramente se dice: tienes que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo depende de Dios. Santiago nos dice que con respecto a los planes del futuro, Dios siempre debe ser el primero en ser tomado en cuenta. Y no debemos hacer planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y para ello debemos tener una perspectiva clara de quién es Él y lo que Él hace en nuestra vida. Por eso la frase, si Dios quiere, debe ser parte de nuestro lenguaje normal. Pero esa frase no es una fórmula. Esa frase no son palabras mágicas que hacen que todo suceda. Y no es un formalismo que nosotros tenemos que usar cuando estamos hablando, sino esa frase la tenemos que usar de todo corazón y no solamente por un mero cumplimiento, por un lenguaje cristiano que a veces usamos, sino tiene que ser algo que salga del fondo de nuestro corazón cuando decimos: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, siempre y cuando Dios quiera. ¿Qué implica la frase si Dios quiere, hermanos? La frase si Dios quiere, o cuando usamos esta frase, estamos diciendo que estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo, de mis planes, de mi tiempo, de mi salud, de todo. Cuando usamos esta frase estamos diciendo o estamos reconociendo que Dios controla todo. Si Él quiere, voy a ser promovido. Si Él quiere, voy a tener tal cargo. Si Él quiere, voy a hacer tal o cual cosa. Dios controla todo, estamos diciendo. También al usar la frase si Dios quiere, estamos diciendo o estamos aceptando los designios de Dios. Estamos aceptando y estamos diciendo: Señor, no voy a renegar contra tu voluntad, voy a aceptar lo que tú definas. Por eso digo, si Dios quiere. Cuando decimos si Dios quiere, también estamos diciendo que vamos a ajustar nuestra vida de acuerdo con su voluntad. Y no vamos a querer cambiarla. Es decir, la frase si Dios quiere tiene una connotación profunda, hermanos. Yo me someto a tu voluntad. Yo acepto tus designios. Yo ajusto mi vida a ti. Podemos entonces ahora decirle al Señor, si Dios quiere. Eso significa encomendar los planes en la mano del Señor. Porque, hermanos, nuestra vida es así de corta. Una neblina se ve en la mañana. Pasan horas y ya no se ve. Es tan frágil, es tan vulnerable que no sabemos en qué momento se acaba. Cada vez que vamos a un funeral nos damos cuenta que nuestra vida realmente es así. Porque de cualquier cosa al final de todo podemos nosotros perder la vida. No necesita uno estar enfermo para morir. Lo único que uno necesita para morir es estar vivo, aunque con buena salud. Pero igual la muerte llega y la neblina se desvanece. Nuestra vida se va. No tenemos que esperar hasta llegar al último de nuestra vida para decirle al Señor, si Dios quiere. Es ahora el tiempo, mientras estamos con vida, mientras podemos hacer muchos planes, decirle al Señor, si Dios quiere, viajaré. Si Dios quiere, iré a tal lugar. Si Dios quiere, haré tal cosa. Diciéndole al Señor, en otras palabras, tú eres el Señor de todo. Tú eres el Señor
de mi vida. Por eso, según lo que dice el versículo 15 de Santiago 4, en la parte B, dice, si el Señor quiere, viviremos. Nuestra vida se la debemos a Dios. Él es el dador de la vida. Él es el que determina el fin de nuestra vida, la salud y la enfermedad. Cada amanecer, hermanos, es un regalo de Dios. Cada latido, cada suspiro, cada vez que abrimos los ojos, debemos de dar gracias a Dios, porque gracias a Dios vivimos. Si el Señor quiere, viviremos, dice la Biblia. Porque el Señor quiso, hoy estamos con vida. Porque el Señor quiere, mañana viviremos. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos de la vida, dándole gracias al Señor por este amanecer que hoy pudimos ver, por esta familia que hoy pudimos abrazar, por ese alimento que hoy pudimos ingerir, por ese momento que hoy tuvimos para adorar al Señor y para escuchar su palabra que estamos teniendo ahora mismo. Tenemos que agradecer a Dios, porque si Él quiere viviremos, dice Santiago 4:15 en la primera parte. Pero también dice, si Él quiere viviremos, y si Él quiere haremos esto o haremos aquello. Es decir, la consigna es para hacer cualquier cosa. Si Dios quiere, para cualquier cosa. Nuestros actos están bajo el control absoluto de Dios y nosotros podemos planificar, pero Dios tiene el derecho de disponer de nuestros planes. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero al final Dios dispone de ellos. Proverbios capítulo 19. Por favor, Proverbios 19, 21. Miren cómo lo dice la palabra del Señor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los pensamientos o los planes que hay en el corazón del hombre pueden expresarse, pero permanecerá el consejo o la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, nosotros podemos hacer muchos planes, pero al final Dios dispone de cada uno de ellos. Una vez alguien dijo, si quieres hacer reír a Dios a carcajadas, simplemente cuéntale tus planes. Y si quieres hacer reír al diablo, cuéntale tus penas. Porque si nosotros le decimos al Señor, Señor, estos son mis planes, yo creo que Dios se va a reír. Nos va a decir, ¿estos son tus planes? Vamos a ver cuáles de ellos son parte de mi voluntad. Hermanos, la última palabra la tiene Dios. Por eso es sabio encomendar todos nuestros planes en las manos de Dios. ¿Cuáles son sus planes para este nuevo año? ¿Cuáles son los planes que Dios ha puesto en su corazón para este nuevo año? Encomiéndoselo al Señor. Dígale, si tú quieres, esto va a suceder. Y voy a aceptar lo que tú decidas en mi vida. Sea que suceda o no suceda lo que yo estoy anhelando. Porque Dios es sabio y sabe cuándo darnos lo que nosotros pedimos y cuándo hacer que nosotros esperemos aún esa designación, ese cargo, esa promoción o lo que nosotros querramos para este año. Por eso, hermanos, debemos ser conscientes que, en tercer lugar, nuestra tendencia no es hacer la voluntad de Dios en cuanto a nuestros planes. Nuestra tendencia es hacer a un lado a Dios. Esa es nuestra tendencia. Es verdad que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ir adelante y tenemos, en este caso, encomendar nuestra vida al Señor. Pero nuestra tendencia es otra cosa. Miren lo que dice capítulo 4, en este caso el versículo 15 al 16. En lugar deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, nuestra tendencia es la soberbia. La soberbia como una característica nuestra.
La soberbia es parte de la característica del ser humano. Por eso somos soberbios cuando pretendemos imponer nuestros planes y somos soberbios cuando pretendemos cambiar inclusive los planes de Dios de acuerdo con nuestra conveniencia. ¿No nos hace acordar eso, por ejemplo, a Adán y Eva? Adán y Eva no se ajustaron a los planes de Dios y quisieron ser como Dios, queriendo cambiar los planes de Dios, y tenían esa intención. Se demostró su soberbia, su orgullo de querer ser igual a Dios, cambiando o pretendiendo cambiar los planes de Dios. También nos hace acordar eso al rey Saúl. El rey Saúl no obedeció al Señor según los planes que Dios le dijo a él que pudiera ejecutar, de poder erradicar todo Amalek y de poder inclusive matar al rey y a todas las personas que estaban en Amalek, erradicarlo todo completamente, pero dejó vivo, en este caso, al rey y a lo mejor del ganado. Cambió los planes de Dios, quiso cambiar los planes de acuerdo a su conveniencia. ¿Cómo le fue a Adán y Eva? ¿Cómo le fue al rey Saúl? Conocemos la historia. ¿Cómo nos va a ir a nosotros si queremos imponer nuestros planes delante del Señor? No va a ser diferente de Adán y Eva. Vamos a sufrir las consecuencias. Y el Señor por eso quiere evitarnos y nos dice, en vez de ser soberbios, seamos humildes delante del Señor, no queriendo imponer nuestra voluntad al Señor. A veces decimos, Señor, quiero tal cosa, quiero que este año suceda tal cosa, y encomendamos toda nuestra vida al Señor para que sucedan estas cosas. Y cuando no suceden, ¿qué hacemos? Renegamos contra Dios, nos lamentamos por lo que Dios está haciendo, decimos que el Señor bendice a otros y no nos bendice a nosotros, y no nos hace caso a nosotros a pesar de que hemos sido fieles, y le decimos y le reclamamos al Señor, ¿por qué nos has dado esta cosa que nosotros estamos pidiendo por tanto tiempo? Eso es decirle al Señor si Dios quiere. Eso más bien muestra nuestra soberbia, de decirle, Señor, yo quiero que tú hagas esto este año y no voy a parar de pedírtelo hasta que lo consigas. Eso no significa si Dios quiere. Eso significa más bien lo que dice el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. No seamos, hermanos, soberbios, no demostremos tal cosa. Más bien aceptemos la voluntad del Señor en nuestra vida, cualquiera que éste sea, porque Dios es sabio y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Nuestra tendencia también es la jactancia. La jactancia, dice claramente, es malo, es mala, porque la jactancia nos hace que nosotros hagamos alarde de controlar nuestra vida, y esto no agrada al Señor. No podemos decirle al Señor, yo controlo mi vida, Señor. Yo sé lo que voy a hacer hoy día, lo que voy a hacer mañana, cuando nada de esto nosotros lo definimos. La jactancia hace que nosotros seamos egocéntricos. Buscamos que todo se centre en nosotros, porque nosotros estamos queriendo controlar muchas cosas. Por el contrario, la Biblia nos dice que debemos ser no egocéntricos, sino teocéntricos. Todo debe girar no en función de nuestros planes, sino todo debe girar en función a los planes de Dios, y nosotros debemos de ajustarnos a los planes de Él. Y tenemos que hacer los ajustes necesarios cuando entendamos que los planes de Dios son otros. Por eso, hermanos, ¿qué haremos? Nuestros planes y Dios. ¿Quién se ajustará a quién? ¿Dios a los nuestros o los nuestros a Dios? Dios quiere que nosotros podamos ser humildes y podamos aceptar su voluntad y empezar a decirle al Señor, yo quiero ajustar mis planes a tu voluntad. Porque si no, vamos a caer, hermanos, en este otro pecado que dice el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí nos está hablando del pecado de omisión. El pecado de omisión, hermanos, es muy común, pero también es muy peligroso, porque hace que nosotros cometamos algo de pecado sin que nosotros nos demos cuenta. Una vez se le preguntó a un niño, o más bien le dijeron que haga la diferencia entre el pecado de comisión y de omisión. Y él dijo lo siguiente:
El pecado de comisión es lo malo que hacemos. Y el pecado de omisión es aquello malo que no hacemos, pero que nos quedamos con las ganas de cometer. ¿No? No ese es el pecado de omisión, hermano. El pecado de omisión es que nosotros, como dice su palabra, no hacemos lo que debemos de hacer. Sabiendo lo que es bueno, nosotros omitimos esa parte. El pecado de omisión es lo que cometió, lo que hizo el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. ¿No es cierto? Ellos omitieron ayudar al hombre que estaba medio muerto y pasaron de largo. Ambos cometieron el pecado de omisión. Y nosotros, hermanos, podemos cometer este pecado cuando no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer. Cuando el Señor nos dice en su palabra, encomienda tus planes a Dios, y nosotros no lo hacemos, estamos cometiendo un pecado de omisión. Cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor nos dice, sométanse a la voluntad de Dios, y nosotros no lo hacemos, pues se suma a nuestra vida un pecado de omisión. Pecamos entonces cuando sabemos que debemos encomendar nuestra vida y planes a Dios, y en vez de eso buscamos consolidar nuestros propios planes, no importando lo que Dios diga. Pecamos cuando no agradecemos a Dios por la vida que nos da y no valoramos las bendiciones y talentos que nos da para ponerlos a su servicio. Pecamos cuando nosotros le decimos al Señor, yo voy a hacer mis planes y no vas a estar tú en medio de ellos. Tal vez no lo decimos de palabra, pero con las acciones demostramos que no estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar en este año. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿cuál será nuestra actitud para este año 2025? ¿Qué será lo que Dios quiere para nosotros en este año? ¿Qué tenemos planeado? ¿Qué tiene usted planificado para este año? ¿Qué hará con esos planes para este año? Y la Biblia dice que hay dos opciones: no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes o encomendar nuestra vida y planes a Dios. Hermanos, puede ser que nuestros planes sean buenos, puede ser que nuestros planes sean nobles, puede ser que nuestros planes quieran ayudar a alguna persona o a alguna familia o a la misma iglesia, pero siempre tiene que estar sometido bajo la voluntad del Señor. Siempre tiene que estar sometido bajo la lupa del Señor para que nos pueda decir si es o no viable y si se puede o no se puede realizar y si está dentro de la voluntad del Señor. Por eso, mis hermanos, seamos sabios, seamos sensatos, no caigamos en lo absurdo de querer controlar todas las cosas, porque la Biblia dice que el día de mañana nosotros no lo controlamos y nuestra vida, nuestra perspectiva de la vida debe ser como lo que está en la Biblia, que nuestra vida es corta y por lo tanto tenemos que aprovecharla diciéndole al Señor, en este 2025 quiero entregar mi vida al Señor. En este 2025 quiero servirte. En este 2025 quiero trabajar para tu gloria y tu honra. Hermanos, Dios quiere que en este año nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos desarrollar nuestros talentos, podamos decir, Señor, aquí está mi vida a tu servicio y quiero que tú estés en el centro de cada uno de mis planes. Podemos decirle al Señor esto, nos animamos a decirle al Señor, si tú quieres, vamos a hacer esto o aquello, si tú quieres, vamos a ejecutar estos planes como tú lo has definido. Si es así, hermanos, si nuestra voluntad está puesta delante del Señor, encomendemos entonces nuestra vida al Señor con la siguiente oración. Y digámosle al Señor, aquí está mi vida para que pueda ser para tu gloria y tu honra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este
tiempo hermoso que tú nos das de estar en tu palabra, Señor, de estar, Padre Celestial, dispuestos a obedecerte. Tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el deseo de hacer la obra para ti, Señor. Hay muchas cosas para hacer en este año 2025. Tú nos has mostrado muchas cosas que nosotros podemos hacer en el plano personal, en el plano familiar. Y, Señor, queremos no solamente escribir estos planes, Señor, también en esta mañana te lo queremos encomendar. Y te decimos de todo corazón, Señor, si tú quieres, sucederá esto, sucederá aquello. Si tú quieres, podremos tener lo que tanto aspiramos este año. Si tú quieres. De esa manera queremos someter nuestros planes a tu voluntad. Y queremos aceptar lo que tú vayas a decidir y lo que tú nos vayas a mostrar. Porque reconocemos que nosotros no controlamos nada. Simplemente aceptamos tu voluntad. Es difícil aceptar tu voluntad, Señor, cuando son circunstancias muy difíciles, Señor. Cuesta aceptar tu voluntad cuando se nos va un ser querido. Cuesta aceptar tu voluntad, Señor, cuando perdemos algo valioso. No sé si este año va a ocurrir eso, Señor. Tal vez perderemos algo. Tal vez no obtendremos lo que quisiéramos. Pero cuando te decimos, si tú quieres, Señor, indica que estamos aceptando tu voluntad y estamos reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, ponemos nuestros planes delante de ti y te decimos, si tú quieres, sucederá esto. Te ponemos a ti, Señor, como el que defina todo lo que hay escrito en nuestros planes o en nuestro corazón. Tú conoces nuestros deseos. Sabes, Señor, lo que tanto anhelamos. Pero sobre todo, Señor, queremos que esos anhelos estén de acuerdo con tu voluntad. Por eso, Padre, te damos gracias por la vida que tenemos. Y si nuestra vida es como una neblina, Señor, queremos aprender a valorarla y aprender a usarla para tu gloria y no perder el tiempo en otras cosas, Señor, porque rápido se va a desvanecer. Señor, te damos gracias porque aún contamos con la vida para poder servirte. Otros ya no la cuentan porque ya se desvaneció su vida. Nosotros hoy tenemos aún la oportunidad de hacer tu voluntad, Señor. Y este año 2025, Señor, te encomendamos nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia en tus benditas manos, Señor, para que se haga de acuerdo a tu preciosa voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo y que la gloria y la honra sea solamente para ti. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.